Damos un tiempo más o menos prudente y vamos a comenzar con el apunte 13, que era sobre propiedades de la tangente y la circunferencia. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, el teorema 62 no es demasiado difícil porque uno debería poder utilizar el teorema 61. Entonces vamos a comenzar con ese. Vamos a abrir un archivito nuevo. Vamos a comenzar con este teorema. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es desarrollar la demostración en unos 5 o 10 minutos máximo. Luego le pregunto a alguno o alguna de ustedes de forma aleatoria. Y después vemos cómo resolverlo entre todos. ¿De acuerdo? Si no, tal vez. Sí, profe. Perfecto, súper.
¿Ya estamos en condiciones de una respuesta? A ver, Yerko, cuéntame. ¿Cuál es la idea principal para demostrar este teorema? Por contradicción. Ya, entonces lo primero que voy a escribir es por contradicción. Supongamos que, ¿qué vamos a Que suponer? hay otro punto, o sea que el punto P en este caso o sea, de la tangencia, el punto de tangencia no es perpendicular o sea que la Ya, tangente no es perpendicular al radio. que la tangente no es perpendicular al radio. Entonces vamos a suponer lo siguiente, me voy a ir acá a GeoGebra para dibujar una circunferencia, radio 3 por ejemplo, dibujar una tangente, pero necesito primero un punto, dibujar una tangente, y vamos a suponer que este ángulo, vamos a poner acá otro puntito, entonces tenemos, mira, estoy ordenando solamente,
Profe, O, no se ve el GeoGebra. pim, 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 pim. Ahora sí. El centro, estoy ordenando solamente esto, el punto de tangencia, que es P, y acá pongamos un punto R. Entonces, estamos diciendo que el ángulo OPR no es un ángulo recto. ¿Ya? En la figura, el ángulo OPR no es recto. Eso estamos diciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer ahora? Como en el ángulo OPR no es recto, debe existir al menos, o sea, otro punto donde el segmento OP es, o sea, el segmento que une O con la tangente, sí sea recto y Ya, perpendicular. ya. Debe existir otro punto en la tangente. Llamemos este otro punto, llamemos este punto P'. P' en la tangente, al que OP' es perpendicular a la tangente, a PR, digamos. Eso es lo que me estás diciendo. Entonces, por acá está ese punto, en algún lugar, por aquí. Antes o después. Vamos a suponer que está entre P y R, porque, ojo, y esas son esas pequeñas sutilezas que a veces hacen que las respuestas no tengan el puntaje completo en una prueba. Si OPR no es un ángulo recto, ¿qué significa? ¿Cómo, profe? Si OPR no es un ángulo recto, entonces, ¿qué tipo de ángulo es OPR? Eh, Puede ser acutángulo o... O sea, o es mayor que un ángulo Ujú. recto o es menor que un ángulo recto. Entonces, si yo supongo que es menor, el ángulo recto, si este es menor, el ángulo recto, o este P' que yo estoy buscando, este P' que estoy suponiendo, que estaba suponiendo usted, si este es menor a un ángulo recto, entonces este P' va a estar por acá. Si este es menor. Ah, no, si este es menor va a estar por acá, porque tengo que agrandar el ángulo para encontrar este ángulo recto. Si OPR es mayor a un ángulo recto, entonces lo voy a encontrar por acá. ¿Ya? Discúlpeme un segundito. Ahora sí. Así que tengo que tener clarísimo qué estoy suponiendo. Pero aquí da lo mismo lo que suponga, porque si yo supongo que voy a encontrar de este lado, es decir, que el ángulo OPR es un ángulo mayor a un ángulo recto, para el caso de que sea menor, simplemente me voy a ir del otro lado con el R y lo voy a encontrar por acá. Pero eso lo tengo que mencionar. ¿Ya? Entonces, si el ángulo OPR
es menor que un ángulo recto, vamos a decir así, menor que un ángulo recto, a ver, o menor que un, parece que aquí sí existe el símbolo de ángulo recto. Matemáticas básicas, letras, operadores, geometría. Claro, menor que un ángulo recto. Claro. Entonces, P', P' está entre P y R. De lo contrario, P estará entre P' y R. En este segundo caso, usaremos un punto R', opuesto a R. Así, las siguientes deducciones serán análogas. Tengo que tener ese ojo. Por la tricotomía de ángulos, tengo que mencionar, sí o sí hay que mencionar algo por el estilo. Entonces ahora tenemos este ángulo OPR y estamos suponiendo que este segmento genera un ángulo recto, ¿cierto? Así que me llevo esta nueva figurita. ¿Ya? ¿Qué podemos decir ahora, Yerko? Una vez que tenemos esta deducción suya, esta propuesta. Bueno, se sabe que el ángulo OPR es menor al ángulo recto. Y sabíamos que si el ángulo opuesto, o sea, el lado opuesto al ángulo es menor al otro ángulo. ¿Ya? O sea, si un ángulo es menor a otro ángulo, sus lados opuestos comparten la misma desigualdad. Por ejemplo, el ángulo en OPR ¿Ya? va a ser es menor que el ángulo en O'P. ¿Ve? El ángulo OPR es menor que el ángulo O O P', prima P'. P', ya, es menor. Y eso Sí, tú me dices que implica, implica que el lado OP' o P' es menor, es menor que el lado OP. o P, ¿ya? Perfecto. Eh, Esto lo vamos a justificar por axioma de congruencia de triángulos. Hay un axioma que te dice que los lados opuestos, los ángulos mayores se oponen a lados mayores y viceversa. ¿Ya? pero eso se contradice ¿Ya? porque por el teorema anterior, el que puso recién el 61, Lo que solo anterior, existe un punto de tangencia. teorema anterior, porque solo existe un punto de tangencia. Entonces, OP' no puede ser mayor que OP. O sea, no puede ser menor. No puede ser menor. Ya, aquí quisiera que me explicaran mejor esto. Si OPR, espérame, si OPR, aquí estamos con que OP' es menor que OP, ya. ¿Por qué no puede ser menor? Bueno, por el teorema anterior no puede existir otro punto de tangencia
lo que significaría que OP' tiene que estar fuera de la circunferencia. O sea, el P' tiene que estar fuera de la circunferencia. ¿Ya? Y eso significa que es más grande que el radio de la circunferencia. Mm, Pero OP es radio. Entonces, ahí se crea la contradicción. ya. Entonces, vamos, sí, sí, sigámoslo, o sea, hay que explicar esto mejor, ¿ya? Esto porque al no poder ser P', al no poder P' estar en la circunferencia, tenemos dos posibilidades. Hay dos posibilidades. ¿Ya? La primera es que P' esté en el interior de la circunferencia. ¿Puede ocurrir eso? Y de nuevo aquí, ojo, tricotomía. Tricotomía. Ah, ahí no es posible porque la recta tangencia solo tiene un punto de intersección. Y en este caso es Claro. P. Ya, esto no puede ocurrir. Esto no puede ocurrir porque eh, la, la recta sería tangente. Ya. La segunda posibilidad es que P', Sería secante, ¿no? claro. Ah, No, perdón, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Secante. La segunda es que P' esté en el exterior de la circunferencia. Esto significa que OP es menor a OP', lo que contradice la suposición inicial. Así que, descartando esta posibilidad porque solo lleva a contradicciones, ¿qué podemos decir? que el segmento que del radio, o sea, el radio es perpendicular a la tangente, o la tangente es perpendicular en el punto P. Perfecto. Oye, nos tomó tiempo sacar el teorema. Consejos, jóvenes, consejos. Claridad con ciertas cosas que ocurren en geometría. Cuando uno contradice congruencias o incidencias, tiene que tener claro que esa contradicción implica que hay otras dos posibilidades generalmente, por la tricotomía. Si yo digo que algo no es congruente, entonces puede que sea uno mayor que el otro o viceversa. Y tengo que controlar esa situación. Tengo que establecer con claridad si eso puede o no puede ser así. ¿Ya? El segundo problema que vamos a utilizar hoy día, y yo creo que va a ser el último porque el tiempo apremia, lo vamos a sacar del apunte 14, el de los polígonos regulares. Vamos a intentar demostrar el 73. ¿Qué significa, qué dice este teorema 73? Un cuadrilátero convexo es inscriptible. Significa que es inscriptible, que los cuatro puntos, los cuatro vértices están en una circunferencia. Y eso no siempre ocurre. No siempre ocurre. O sea, yo puedo tener un cuadrilátero convexo y no necesariamente
los 4 vértices van a estar en la misma circunferencia. Nosotros sabemos que por 3 vértices pasa una única circunferencia. Y queremos demostrar que para que ocurra esto, para que este vértice esté en la circunferencia, entonces la suma de los ángulos opuestos es un ángulo extendido. O sea, estos ángulos opuestos tienen que sumar un ángulo extendido. Y es un sí, solo sí. Por lo tanto, se demuestra en ambas direcciones. ¿Ok? Por lo menos para la revisión acá, vamos a hacer eso. Es increíble, entonces la suma de sus ángulos opuestos es un ángulo extendido. En unos 5 a 10 minutos les vuelvo a preguntar, ¿vale?
¿Alguna idea para este teorema? A ver, Jerko, cuéntame. El cuadrilátero se puede inscribir, ¿verdad? Si estamos... Es inscriptible, o sea, Mm, estamos suponiendo que el cuadrilátero está inscrito en una circunferencia y queremos demostrar que sus ángulos opuestos suman un ángulo extendido. ya. Sí, 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 creo que sí. ¿Ya? Habría que considerar el centro de la circunferencia también. Perfecto. Habría que considerar el... ¿Está? Ya. Pongamos letrita esto. Ujú. O, y acá tenemos A, B, C y D. Perfecto. A, B, C y D. ¿Dónde está la gráfica? Portapapeles. Entonces, tenemos lo siguiente. Perfecto. Está inscrito. Ya sabemos que está inscrito. Vamos a tirar esto abajo. Ahí sí. ¿Qué podemos decir, don Jerko? Ya, primero me voy a concentrar en el ángulo en A y en C, primero. Ya, entonces, eh, veamos el caso de los ángulos en A y C. Perfecto. Es que el otro es análogo. Basta con ver uno Ujú, nomás. sí. Hay que ver esto de que eh, ah, el centro de la circunferencia, ¿Ya? o sea, un ángulo inscrito en la circunferencia mide la mitad del ángulo del centro correspondiente. Entonces sabemos lo siguiente, que el ángulo DAC es congruente con 2 veces el ángulo DOC. Eso lo Ujú, sabemos por teorema. De la misma forma, el ángulo BCD es congruente con 2 veces. Ah, no, 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 no. está, Está al revés. Está al revés esta sí. cuestión. Este va ahí y este va ahí. Este ahí y este es el ángulo BOD. Es congruente por teorema. ¿Qué más podemos decir? Ya. Espera, me confunde un poquito. Es que lo tengo con línea. T- ah, es que tenía un dibujo distinto. ¿Distinto? De Es que modo que el ángulo del centro fuera igual al ángulo extendido, por eso. Y después hice como un reemplazo. el ángulo del centro es que es un caso particular. Si el ángulo del centro es 2 veces un ángulo extendido, no me va a servir de mucho. Pero sí sé lo siguiente. Sabemos que, mira, que el ángulo AOC sumado al ángulo BOD son congruentes a algo. La suma de estos dos ángulos. Tenemos esto, mira. La suma de este ángulo, lo voy a mostrar así. La suma de este ángulo
más la suma de este ángulo, más ese ángulo. ¿Qué ocurre con esa suma? Esos dos ángulos del centro. Ah, eso, son dos ángulos extendidos. Son 2 veces un ángulo extendido. Perfecto. Entonces, reemplazando, va a salir muy fácil. Porque sabemos que este primer ángulo es 2 veces el ángulo de AC, ¿cierto? Y este 2 veces el ángulo BCD. Y simplificando por 2, vamos a obtener lo que necesitamos, que estos dos ángulos que son opuestos suman un ángulo extendido. Esa es la demostración en esa dirección. En la otra dirección sería suponer que los ángulos opuestos de un cuadrilátero convexo suman un ángulo extendido y por tanto es inscriptible. ¿Y qué significa que es inscriptible? Que por los 4 puntos pasa una única circunferencia. Para demostrar eso, lo que les sugiero es que comiencen con el hecho de que por 3 puntos pasa una única circunferencia y que si se dan estas condiciones, entonces el cuarto punto coincide también en esa circunferencia. ¿Ya? ¿Qué podemos dejar de la clase de hoy? Que hay que tener mucho ojo, muchísimo ojo, con cada una de las afirmaciones que se dicen, que tienen que estar bien justificadas, pero también tengo que tener claridad sobre las consecuencias que tiene, por ejemplo, negar una hipótesis. La dicotomía a veces nos hace malas pasadas. Jóvenes, vi que nadie tenía mayor problema con el cambio de fecha, por tanto la PEP va a quedar para el 26. 25. 25-26. Les voy a dejar la prueba y el 27 les voy a tener las notas. El 27 voy a cerrar todas las notas del curso. A esa altura Nancy ya me habrá enviado las notas de la ayudantía y la de los talleres GeoGebra también están listas. Me faltaría, me parece, revisar el último taller. Y con eso cerraríamos el curso de Geometría 1. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? No, profe. Ya, jóvenes, nos estamos viendo. Espero que les vaya bien en la última prueba y que tengan éxito. Un abrazo. Chao, chao. Chao.